todo tipo de universidad que uno podría conocer donde nos formamos, porque no solamente damos clases y hacemos investigación, y obviamente las clases implican asesorías, sino que también la universidad tiene en su modelo, propuesta, que somos tutores de nuestros estudiantes. Quienes hacemos la práctica de la tutoría, obviamente entendemos que es una tutoría para orientar el proceso formativo de estos chicos dentro de sus licenciaturas, pero en realidad la tutoría tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una cosa mucho más existencial, mucho más emocional, mucho más vivencial y traspasa absolutamente la experiencia escolar. Enfrentarse con una chica, excelente estudiante, que se pone a llorar en el banco porque necesita contar que tuvo violencia familiar y necesita contarse a su profesor porque además es su tutor, significa que es una situación que obviamente traspasa cualquier posibilidad que un profesional que tiene formación pedagógica o que tiene formación disciplinaria, podemos ser los que damos clases, no tienen ninguna competencia para abordar. Creo que ese desafío obviamente los instala a ustedes en el lugar más riesgoso, más comprometido y diría fundamental para que esos chicos no abandonen y permanezcan dentro del espacio escolar. Decía de que esta casa que me cobijó es una casa que me permitió quizás refugiarme y comprender el mundo mexicano de a poco, pero el primer aprendizaje fue de golpe. Y quiero decir lo siguiente, porque creo que la cultura institucional y los mundos juveniles no está en la educación media superior solamente, está en toda la estructura educacional, incluso en la estructura superior. Es decir, hay una concepción institucional que no recupera la diversidad de formas de entender la experiencia juvenil en ninguno de nuestros procesos formativos, ¿no? Los chilenos tendemos a ser políticamente incorrectos, entonces le pido mis disculpas a mis anfitriones, ¿no? Pero cuando yo llegué a este país con mucha esperanza de estudiar, llegaba al país de la casa del exilio, que había protegido a la cantidad de como personas que defendiendo la democracia fueron expulsados, reprimidos y muchos de ellos torturados, fueron recogidos en México. México los abrazó, los acogió y les dio la esperanza de poder reconstruir su vida. Bueno, yo llegué mucho tiempo después, ¿no? Pero venía con esa ilusión. México representa eso para América Latina. Pero después que me recibió un señor muy simpático, muy agradable, ¿no? Que contó chistes y nos panoteaba y nos echaba ánimo, que en ese momento solo sabía que era el presidente Salinas. Después me recibió el secretario académico de ese momento, que obviamente no voy a decir su nombre, pero ese secretario nos dijo a los 29 estudiantes que de la maestría, dijo: quiero dejarles una cosa muy clara. Nosotros en la universidad y en este espacio de formación de posgrado nos encanta estudiar la democracia. Es más, tenemos que ser muy rigurosos en estudiar la democracia, pero no la practicamos. El que la practica aquí adentro, le corto la cabeza. Primer aprendizaje, brutal, pero me sirvió mucho para entender de que no tenía que ver con una cosa mexicana, tenía que ver con una cosa institucional. Es decir, las universidades, así como toda la institucionalidad educativa, tiene una manera muy rígida, yo diría muy autoritaria, de imponer la forma de trabajar los procesos formativos. A diferencia de mis colegas, como le doy mucha importancia al lenguaje, yo escribí unas palabras que me gustaría compartírselas, ¿no? Porque tienen que ver quizás porque desde que llegué a este país me he dedicado a estudiar a los jóvenes, y más que estudiar me he dedicado bien a tratar de comprender cómo los jóvenes son de manera estructural progresivamente excluidos del proceso que nosotros llamamos sistema social, proceso de crecimiento, desarrollo, sociedad civil, sistema político, ciudadanía. Por eso quizás compartirle algunas cosas que me parece importante que dentro de la reflexión académica estamos observando qué es lo que ocurre en el espacio de la educación media superior. Los estudios sobre las nuevas generaciones de alumnos que asisten a las escuelas secundarias y de media superior resaltan dos procesos que parecen paralelos. Por un lado, la insatisfacción de las juventudes por los saberes y prácticas educativas que se desarrollan en la institución educativa y que les son impuestas. Y por otro lado,
el distanciamiento que se va ahondando entre la cultura de la escuela y las culturas juveniles. Cabría agregar, quizás como un elemento adicional a esto, que es estructural, para complejizar este asunto, es que están los docentes y los tutores, desde su ámbito profesional, que también les impacta en su quehacer como profesor y como tutor la insatisfacción de las y los jóvenes en el aula y el alejamiento entre los códigos institucionales y los juveniles. Quizás un adendum a esto es lo que establece el reciente estudio elaborado por el CISTEAL, una cosa que acaba de salir en marzo. Es un organismo de la UNESCO que señala que en América Latina han incrementado la deserción escolar por motivos distintos a la pobreza, que ya conocemos, ya que ahora abandonan jóvenes de grupos medios y altos por abierto aburrimiento en la escuela. Una cita: existe una evidente relación entre las desventajas sociales de origen y la probabilidad de que los niños y adolescentes interrumpan sus estudios. En términos generales, 7 de cada 10 niños y adolescentes no escolarizados provienen de los hogares más expuestos a privaciones económicas. No obstante, se observa que entre los adolescentes que no concurren a la escuela, es decir, los nuestros, se ha incrementado la proporción que proviene de sectores socioeconómicos medios y altos, a la vez que el peso relativo de esos sectores aumenta con la edad. Cuando la privación económica no es la causa directa de la ruptura del vínculo de los adolescentes con la escuela, ¿cómo entender el desencuentro entre los adolescentes y el sistema educativo? Si bien este estudio, que es de carácter latinoamericano, analiza casos que no son mexicanos, detecta que siguen apareciendo factores ya conocidos, ¿no? La maternidad temprana, las actividades económicas como causales de deserción escolar, pero afirma que el desinterés por estudiar continúa siendo el principal motivo por el cual los adolescentes interrumpen sus estudios. Es decir, en otros países ya es el principal motivo. Aunque es un estudio que no se centró en México, sería prudente interrogarse si este factor de desinterés por los estudios hace parte o no de las problemáticas que tiene el sistema educacional y la juventud mexicana, y cuánto tiempo falta para excitarle como el principal factor. Tal estudio es solo una muestra de la complejidad que la educación de los jóvenes mexicanos tiene. Desde mi punto de vista, una posible manera de abordar esta problemática impone la necesidad de ampliar la producción de conocimiento y la comprensión sobre la condición juvenil y sus expresiones en la escuela como un espacio de construcción identitaria juvenil. Por lo tanto, la escuela no puede ser vista solo como un espacio estanco donde los jóvenes se preparan para el futuro, como si el joven no fuera presente, o como un eslabón más dentro del escalamiento educacional del joven en su proceso de disciplinamiento. Por el contrario, hay que comprender a la escuela como una serie de espacios más allá de ella que se entrelazan produciendo intrincadas resignificaciones subjetivas y sociales. En diferentes lugares de América Latina se han realizado esfuerzos en el ámbito de la educación para ampliar la cobertura y la difusión sobre la producción del conocimiento de las y los jóvenes. México no ha sido la excepción. Sin embargo, podemos ver que los lugares donde se instalan estos esfuerzos son de dos tipos. El primero se caracteriza por abordar el tema de la adolescencia y de la juventud con una alta predominancia de la perspectiva psicológica, pedagógica, o bien desde un enfoque médico, biológico y de salud, enfermedad. El segundo trabaja temas de la experiencia juvenil como el trabajo, la salud, la educación, la cultura, la política y las tecnologías de información con un enfoque de políticas públicas generales. Es decir, el joven como objeto, no como sujeto, ¿no? El joven al que se le estudia, ¿no? Como algo distinto, al que hay que comprender, porque pobrecito, él no puede comprenderse, ¿no? Reconociendo que en la escuela, y particularmente en el salón de clase, existe un binomio indisoluble entre el joven alumno y el adulto profesor, con una interdependencia estructural que los interrelaciona objetiva y subjetivamente, es necesario, por extensión, reconocer que tanto el alumno como el profesor son sujetos procedentes de un nivel socioeconómico concreto, con historias personales y sociales particulares, obviamente determinados por su sexo, con una cultura parental adulta, llámesele socialización, valores, gustos, etcétera, que determinan sus miradas y la comprensión de su espacio social. Es decir, aquí nadie es una maquinita, todos somos personas que estamos inundados de nuestras emociones y nuestras historias personales. En lo anterior, apunto que uno de los desafíos debería ser el construir en los profesores y tutores, especialmente en ustedes,
una visión más integral de la comprensión de las diferentes realidades y condiciones juveniles, así como la participación de los docentes desde otros puntos de partida para promover un diálogo y un aprendizaje complejo desde los puntos juveniles. Aquí tenemos un problema mucho más estructural, que a diferencia de lo que ocurría hace 2 décadas, donde nosotros estudiábamos, más bien ustedes, algunos estudiamos antes, hoy tenemos un dispositivo que se nos interpone intermedio de lo que hablaba Teresa, que tiene que ver con las técnicas de información, ¿no? No tengo que ir a la computadora, tengo el smartphone para averiguar si lo que está diciendo el profesor es verdad. No le creo al profesor, le creo a este aparatito, ¿no? Y no solamente este aparatito, porque en este aparatito, como decía Tere, pues nos vemos en el Facebook, le pregunto a mi amigo que está conectado, ¿no? Indague, ya que tengo que seguir escuchándole, poniéndole cara de atención a este que me está hablando al frente, ¿no? Pero resulta que este aparatito hoy no solamente tiene que ver con un tema de información, tiene que ver con un tema de construcción de sentido de lo que me está ocurriendo. Este aparatito media, no solamente relacionarme aquí, sino que media este espacio, ¿no? Y en ese sentido, no es solamente un libro electrónico, ¿no? No es una biblioteca andante, es una plataforma a través de la cual yo le estoy atribuyendo validez, estoy atribuyendo veracidad y por lo tanto le estoy atribuyendo sentido a la relación que estoy estableciendo con el profesor, ¿no? Lo que quiero decir es que hoy las tecnologías de información abandonaron ese lugar de la escucha, del ver, de un referente externo. Hoy son elementos consustanciales a nuestros procesos de identidad, ¿no? Es decir, a esta forma de sentirme parte de este mundo, ¿no? Como en algún momento un teórico mexicano, argentino-mexicano, le llamó, ya nuestros procesos de identidad no son socioespaciales, no es el encuentro vis a vis, sino que es a través de los medios de comunicación. Nuestros encuentros son socioespaciales, ¿no? Quisiera remitirme al segundo elemento, que me quedan 5 minutos. Bueno, pero bueno, me queda solamente poco. Quisiera remitirme una experiencia que a mí fue fundamental en términos de comprender qué es lo que está ocurriendo con los tutores, ¿no? Y que es una experiencia en la cual fui parte en términos del diseño y parte de su desarrollo, que fue un diplomado que impartió la UNAM a profesores, tutores y administrativos de la SED del Distrito Federal, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese diplomado una de las cosas que fue una constatación, que es, yo diría, un tema que habría que revisar en la formación de los tutores, es que hay una fuerte formación psicológica o de trabajo social, por lo que en estos profesionales y en el sistema en general prevalece una perspectiva psicoideológica. ¿Qué es lo que dice la perspectiva psicoideológica? El joven adolece, el joven tiene elementos insuficientes para comprender lo que le está viviendo, y por lo tanto nosotros nos atribuimos esa autoridad para decirle, mira, a ti lo que te conviene, a ti lo que te pasa, ¿cuál es tu problema? Sin darnos cuenta que el joven en realidad tiene la capacidad para escucharnos, validarnos o rechazarnos. Es decir, aunque nos ponga la carita de atención, nos está dando el avión. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque nosotros le estamos dando el avión estructuralmente al no reconocer que él tiene la capacidad de pensarse a sí mismo, darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, no tener la capacidad de poder resolverlo porque quizás no tenga los elementos suficientes. Pero bueno, lo segundo que quiero apuntar. La otra cosa que se traduce en esto es que la labor que realmente el sistema les atribuye a ustedes es una labor de vigilancia y de reacción, ¿no? Si uno conoce la experiencia de estos tutores del DF, que en vez de trabajar desde estas prácticas o perspectivas de prevención, identificación y pertenencia entre los jóvenes y la cultura institucional, ¿no? Lo que hacen es que, como se les asignan grupos muy grandes, que además no es su grupo, sino que es el de otro grupo, el de otro profesor, grupos de 50 personas, de 50 chicos, ¿no? Que además si atienden a 2 cosas fundamentales para reaccionar: el comportamiento y la calificación, ¿no? Eso deja fuera absolutamente a aquel chico que parece normal, ¿no? Que le va bien en la escuela y está teniendo una situación emocional de destrucción explosiva que no nos damos cuenta porque solamente atendemos a lo espectacular, a la nota y al comportamiento irracional, ¿no? O sea, eso es producto de la incapacidad, sus tiempos de trabajo, de dedicarle tiempo real, tiempo personal, donde realmente podamos darnos cuenta que Pedro Pérez es el mismo Pedro Pérez que vi en la clase anterior y no es otro chico que se sentó en esa silla o en ese asiento, ¿no? O sea, esa incapacidad que tenemos para identificar a nuestros jóvenes,
qué tenemos tanta cantidad de población que atender y además no tenemos la posibilidad de atenderlo, porque además tenemos en las sugerencias, pero tenemos que pasar al director para que el director a través del profesor lo aplique. O sea, hay una cultura institucional que a ustedes les impide trabajar, ¿no? Quizás una última cosa, que ya me imagino que los 5 minutos se fueron, como alguna sugerencia en términos, yo diría que no es para ustedes, les voy a ser sincero, yo creo que ustedes es una sugerencia para el sistema educacional, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, ante la situación que nos enfrentamos en ese diplomado, de que uno de nuestros estudiantes, tutor, en el diplomado nos dice, uno de mis estudiantes se suicidó y le mandó una carta a sus compañeros, ¿qué hago? ¿Qué posibilidad de trabajo tenemos si atendemos cosas más bien rápidas, someras, que no tenemos tiempo de trabajar, no podemos profundizar, no podemos atender la situación? Y además, dentro del establecimiento, todos estos problemas graves se nos atribuyen a nosotros, no a un experto realmente. No a un experto. El experto me lo tengo que inventar porque tengo que atender la situación. Es decir, frente a situaciones extremas que normalmente nos caen, no tenemos ninguna capacidad de reaccionar porque el sistema está confiando en ustedes. Que le hagan como le hagan, pero lo resuelvan, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que el tema no son ustedes, creo que en ese sentido, por eso yo hablaba de que ustedes son este elemento, este puente entre esta cultura institucional y esta diversidad de culturas juveniles, sus subjetividades. Primero, yo creo que es importante en el contacto espacial, que deben considerar que los jóvenes son protagonistas de su vida, no son obstáculos de la vida, no son futuros, son presentes. Esto implica incorporar en la formación de ustedes una concepción más sociocultural y no quedarse, me parece una base importante, pero no quedarse en la perspectiva psicobiológica. Creo que, por ejemplo, si escucháramos a Tere en su intervención, yo no le escuché hablar nada desde la perspectiva psicológica. Yo creo que su formación tiene que ver con sus largos años de trabajo psicológico, trabajo de Teresa, ¿no? Y en ese sentido Tere tiene esta perspectiva ya en su práctica, la importancia de incluir el contexto, de incluir la situación. Lo segundo, que yo creo que no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con que las normativas de la cultura escolar deberían adaptarse a los procesos de subjetivación juveniles, en términos de que con base en la mediación de los sistemas de información practican un permanente cuestionamiento a las prácticas docentes y escolares. Y ahí llevamos a la pregunta que nos plantea Tere. Entonces, ¿cuál es el rol del profesor? No podemos basarnos en que el profesor tenga la autoridad por una concepción de racionalidad burocrática. Eres el profesor, entonces mandas. No, es completamente errado en una sociedad en la cual vivimos, donde los chicos median todo por los medios. Por último, me parece que tendríamos que orientar la formación escolar, y aquí me sumo un poco a lo que señalaba Chico Tenca, a la formación de ciudadanos. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero los chicos no están aprendiendo de la escuela, están pasando, están certificando, ¿no? Que la universidad es terrible, ¿no? Porque hacen lo que sea para certificar, porque lo importante es el diploma y para sacarse la fotito con la toga de Harvard, ¿no? Porque es como la lógica, ¿no? No voy a aprender, ¿no? Creo que hay un chip que nos hace daño a todos los que estamos en el espacio escolar, ¿no? Entonces, si orientamos en términos de la formación del ciudadano y a partir de que y es a partir de qué, de que es una convivencia entre estudiantes y profesores, y aquí tiene que ver con el rol de los tutores y los profesores. Los estudiantes no van a aprender de ustedes lo que ustedes les digan, van a aprender de ustedes lo que ustedes hacen, la forma en que ustedes practican la docencia, la forma en que ustedes se relacionan con ellos. Eso es lo que aprenden. Eso habla de convivencia, y la convivencia tiene que ver con tiene que ver con respetar las normas que se construyen entre ustedes, no lo que diga la institución. Una última cosa, yo aprendí en este país algo maravilloso, que las normas son una referencia. Quienes construimos las normas son los sujetos que estamos en el espacio de relación, ¿no? Gracias.